muchas gracias por el contacto. Bien, contame, vos venís haciendo un planteo y un predicamento al respecto que detrás de las cuestiones denominadas como de ideología de género, etcétera, hay en realidad una línea no solo de pensamiento, sino una línea de acción que tiene que ver con lo que serían estructuras marxistas que están trabajando, digamos, como formación ideológica, pienso, al respecto de estas cuestiones a nivel global. Sí, efectivamente, yo no diría marxistas en un sentido clásico. Lo que hoy está ocurriendo con el género en verdad ha sido pensado desde por lo menos la década del 50 del siglo pasado por autores que efectivamente viniendo desde el marxismo empiezan a reformar la teoría de Marx en vistas de que la revolución proletaria de un obrero que se levanta en Occidente para acabar con un sistema capitalista, bueno, era cosa propia de una teoría que ya no iba más. Ya nadie podía esperar un Che Guevara en los Estados Unidos de la década del 60, por ejemplo, desde donde un pensador como Herbert Marcuse va a meterse con el tema de la revolución sexual. Ya nadie va a esperar, por ejemplo, en Francia, no sé, la posibilidad de un Mao Zedong haciendo una revolución campesina en la década del 50, cuando Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, y donde revisa justamente la teoría de Marx. Y así, llegando hasta nuestros días, podemos desembocar en un post-marxista como Ernest Laclau y su mujer Chantal Mouffe, publicando en el año 1985 un libro que se tituló Hegemonía y Estrategia Socialista, donde justamente el marxismo o el post-marxismo, digamos, termina de abandonar la lucha de clases y asume la idea de una lucha cultural que dialectice a la sociedad ya no en términos económicos, sino culturales y entre otras cosas sexuales. Entonces, efectivamente, por lo menos en lo que hace al plano teórico, no cabe duda de que lo que estamos viviendo en términos de género tiene mucho que ver con el intento por traer a nuestro siglo, digamos, de alguna forma, las teorías marxistas, pero dándole una vuelta de tuerca que Marx de ninguna forma hubiese aceptado. Bueno, entre otras cosas más no lo hubiera aceptado porque en su época esto era absolutamente impensable, ¿no? Digo. No, incluso no solamente era impensable, sino que la idea propia de una revolución cultural para Marx hubiese caído dentro de lo que él condenaba como socialismo utópico. Las revoluciones para el marxismo clásico no son culturales en la medida en que la cultura es un reflejo de la economía. La revolución verdadera es la lucha de clases, porque es la lucha de clases la que hace mover la historia. La historia del hombre es la historia de la lucha de clases para Marx, no la historia de la lucha de sexos. Sin embargo, fíjate qué interesante, a un año de la muerte de Marx, es decir, en el año 1884, Federico Engels, es decir, su socio intelectual número uno, publica un ensayo, un libro que se consigue en cualquier lugar, que se titula El origen del Estado de la familia y la propiedad privada, en donde Engels dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Lo cito textualmente, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Estaba teniendo un puente entre la lucha de clases y lo que hoy bien podríamos empezar a llamar luchas de género. Sin embargo, nunca ni a Marx ni a Engels se le hubiese cruzado por la cabeza que una revolución pudiera haber sido de género. Para ellos las revoluciones eran cambios radicales no en el sistema sexual, sino en el sistema económico, porque lo sexual en todo caso era un reflejo de lo material. Y aparte, guiados por estas premisas, los partidos de izquierda y las revoluciones de izquierda del siglo XX no le dieron ningún lugar ni a la mujer y ni hablar al homosexual, el cual en verdad fue perseguido, fue confinado en campos de concentración. Pensemos en Cuba, por ejemplo, pensemos en los gulags de la Siberia, de la Unión Soviética, y en el caso de la China maoísta, el homosexual tenía pena de castración y si había reincidencia, pena de muerte. Ahora, lo curioso, bueno, digo, todo muta, y en definitiva, hoy esto, digamos, viene transcurriendo así como pasa con el tema del mapuchismo y otro, ¿no? Como que se van buscando campos de acción. Ahora, yo te escuchaba, es más bien una cultura Gramsci, es gramscismo esto, más que marxismo o una lectura anterior, ¿no? Mira, hay que comprender lo que pasó con Gramsci, porque el pensamiento de Gramsci no es producto de la nada, el pensamiento de Gramsci es producto de un fracaso.
el fracaso de pensar que en Italia iba a llegar una revolución como la rusa, y incluso Gramsci, a pocas semanas de ir preso, va a anunciar en una conferencia pública que la revolución, compañeros, camaradas, está llegando también a Italia. La revolución está llegando a Italia, refiriéndose a la revolución rusa, y lo que llegó fue Mussolini, que lo terminó metiendo preso, y Gramsci desde la cárcel va a escribir en sus cuadernos, donde, entre otras cosas, va a asumir que la revolución en Occidente no va a ser tan fácil como en Oriente, porque en Occidente el catolicismo ha hegemonizado la cultura y hay que romper con una cultura, digamos, que viene de varios siglos para poder hacer una revolución. Él está pensando, por ejemplo, en la posibilidad de unir al obrero del norte de Italia con el campesino del sur y cómo poder hacerlo. Bueno, tenemos que romper la cultura que les es propia, digamos, ¿no? Entonces, la idea de Gramsci es hacer una revolución cultural, pero cuidado, Gramsci no se va a meter con el asunto sexual. El asunto sexual, en todo caso, va a aparecer recién en la escuela de Frankfurt. Vamos a hablar de la década del 40, de la década del 50 y hasta del 60, pero Gramsci en todo caso sienta la idea de que el marxismo necesita también pensar en la cultura y no solamente revolucionar el sistema económico. Bueno, sí, digamos, lejos estoy de ser un experto, pero la lectura que tengo desde la inquietud periodística Sí. me dice que evidentemente cuando él instala los predicamentos al respecto del cambio cultural, básicamente lo que está planteando es la introducción del cambio de roles, y que para introducir la idea del cambio de roles, lo principal es cambiar el modo, el paradigma en que el ciudadano del común se piensa a sí mismo, ¿no? Digo, Por supuesto, o sea, revolución intelectual y moral. Hay que modificar el sentido común, porque el sentido común, dice Gramsci, es un mal sentido. El buen sentido es el del marxismo. El gran problema con eso es que nadie lo siente. El gran problema del buen sentido es que nadie lo siente, y los intelectuales, y ahí va a aparecer un rol bastante importante, son los que tienen, dice Gramsci, la función de hacer una revolución intelectual y moral. Por eso es que la ideología de género, en este caso, no es una ideología de masas, no responde a la movilización efectiva de las masas que de abajo hacia arriba se expresan. La ideología de género es una revolución intelectual académica que viene de las universidades más importantes del mundo, que ninguna de ellas son argentinas, ni siquiera son de América Latina, y que sin embargo hoy recibimos todos a modo de dogma los dictados del género, sin que nadie pueda oponerse, porque quien se oponga en las universidades argentinas u occidentales en general a la ideología de género, es un misógino, es un homofóbico, es un machista, es un fascista. Entonces es inaceptable lo que está pasando con estas cuestiones, porque incluso los lugares que hemos destinado a hacerlos como los recintos del pensamiento crítico se han convertido en los recintos del pensamiento único, que son las universidades. bueno, hay mucho de eso, pero también hay un tema de cobardía cívica. Digo, Agustín, yo estoy hablando contigo, puedo no solo no coincidir en muchas cosas, puedo tener diferencias, pero lo que no puedo tener miedo es ni hablar ni a debatir, ¿no? Y a exponer al respecto de un conjunto de cuestiones que nos pasan todos los días. Yo lo que veo, y tomo algunos ejemplos, ¿no? Primer ejemplo, el caso Maldonado. Segundo ejemplo, hoy, Lucía Pérez, donde ayer, en nombre de ella, pobrecita, se hace una marcha llena de mentiras y llena de consignas, y en el medio de eso arrastran a mucha gente bien intencionada que termina creyendo que tiene un pensamiento y lo que hace es repetir títulos y copetes, ¿no? Exactamente. Es que lo que pasa es que esta gente está buscando constantemente excusas para poder sumar a gente bien intencionada, porque sin lugar a dudas puede ir gente con muy buenas intenciones. Te llevo a un campo todavía más extremo, ¿no? La cuestión de ni una menos, es decir, ¿quién va a estar, a favor de que un hombre le pegue a una mujer? Nadie, pero por favor, todos estaríamos muy alegremente en una marcha repudiando el hecho de que un hombre golpea a una mujer. El gran problema con ni una menos es que en este caso terminó respondiendo a intereses ideológicos de grupos específicos como las feministas. Entonces esto desde un primer momento, a ver, uno puede estar en contra o a favor del aborto, ese no es el tema ahora mismo, pero cuando uno ve en esas marchas
consignas como, para decir ni una menos, hay que legalizar el aborto, bueno, uno dice, ¿qué está pasando acá? No era que me estaban haciendo venir a la marcha porque a fulanita la habían pegado, la habían matado. Entonces, acá hay una instrumentalización de la víctima y a veces de la no víctima, porque el caso de Maldonado ya sabemos que no lo asesinó ninguna gendarmería, ¿no? Claro. Bueno, pero vos fijate que se busca, digamos, justamente, yo creo que hay como una explosión del fenómeno que se genera en inicio con Gramsci. En este sentido, a ver, lo voy a decir de esta manera, el pobre difunto nada tiene que ver, digo, él instaló un predicamento, me parece que ese predicamento ha ido avanzando, mucho han tenido que ver las universidades, la idea de cambiar la idea, a ver, lo que se está discutiendo hoy con el reglamento que promovió el gobierno, es la discusión del otro lado, es la perversidad del sentido común. En la Argentina la perversidad del sentido común llamó a pensar que el agente público es el enemigo y que el delincuente es un pobre tipo por culpa nuestra que nos apoderamos del pedazo de la renta que le tocaba. Digo, ¿no? Bueno, eso por ejemplo tiene que ver con las doctrinas de Michel Foucault, otro gran izquierdista del siglo XX que viniendo originalmente del marxismo empezó a hacer algunos giros filosóficos y terminó con varias ideas un poco curiosas, como esta última, por ejemplo, ¿no? Que el delincuente es una víctima de la sociedad, algo que va a rescatar, vos fijate, Sergio Schoclember, Sergio Schoclember, el socio de Bonafini, las casitas populares que se afanaron todo, bueno, Sergio Schoclember va a dar una clase pública en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, allá por el año 2011 más o menos, postula al delincuente como el sujeto revolucionario de nuestro siglo, claro, que pone en jaque mate el sistema constituido. Entonces, hasta instrumentalizan al delincuente, que la ideología no tiene la más pálida idea, lo que quiere es el celular que una pobre víctima tiene en su bolsillo, y nadie se lo roba, y estos izquierdistas empiezan a elucubrar todas unas teorías para posicionar como el sujeto de una revolución. Tal cual. Mira, Marx dijo alguna vez en el 18 Brumario, dijo, la historia se repite primero como tragedia, luego como farsa. Digamos, para ser francos, que el izquierdismo actual tiene algo de farsesco. Esto de haberse pensando, por ejemplo, que una revolución no es generar un sistema educativo donde todos los jóvenes puedan acceder sin mayores problemas, puedan formarse con educación de excelencia, sino que la revolución del sistema educativo pasa por hacer baños mixtos, porque eso es lo que están pidiendo los jóvenes, baños mixtos, no que todos puedan estudiar, no, están pidiendo baños mixtos. Pensar que la revolución viene no, por ejemplo, por lograr condiciones socioeconómicas que le permitan a personas comer todos los días, sino que viene, por ejemplo, por modificar nuestro lenguaje y cambiar la O y la A por la E para hablar lenguaje inclusivo. Bueno, es algo bastante farsesco, ¿no? Es algo bastante farsesco. Sí, yo coincido que muchas de estas cuestiones son una farsa. Lo que me parece, Agustín, que debemos apuntar es que la farsa también puede terminar en tragedia. Pero claro, sí. Esto es tragicómico, digamos, porque tiene obviamente una parte cómica que nos da gracia ver a los veganos, por ejemplo, pegándole patadas a las vidrieras de los restaurantes de Buenos Aires que sirven carne. Bueno, puede ser hasta para hacer algún tipo de chiste, ¿no? Pero por otra parte, cuidado, a esa gente vos le pones un arma y es un peligro. Pues están tan fanatizados, están tan ideologizados. Y vos hace un rato has dicho algo que es clave. Acá no hay capacidad de diálogo. Vos y yo podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero podemos sentarnos y dialogar. Ahora no se puede dialogar de nada. Cuando uno emite una opinión, hoy en día está bajo la amenaza de esa Gestapo postmoderna que es Inadi, ¿no? En la cual uno no puede afirmar, por ejemplo, cosas tan obvias como que el sexo no existe, porque de inmediato todo el mundo se ofende. Pero ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa con la autopercepción y con la ley de identidad de género? Es un estado esquizofrénico el que estamos viviendo. Hace poco yo estaba dando una conferencia, una clase en un colegio para alumnos de entre 15 y 17 años.
Y cuando termina la clase, que la tuve que finalizar de prepo, porque había 5 alumnas de pañuelo verde que me gritaban que aborto, se cambió tu vieja, mientras yo intentaba hablar. Estoy saliendo del aula y una chiquita de 15 años se me para al frente y con cara sacada de ira, me estaba a punto de pegar. Entonces yo le digo, pará, le digo, toma aire, relajate, yo no soy tu enemigo. Y lo que me contesta es, sí, vos sí lo sos, y si yo pudiese te mataría. Yo digo, estos mismos tipos de jóvenes son los que en los 70 le ponían un arma. La diferencia de hoy es que todavía nadie le puso el arma. Pero ponerle un arma a esa gente, a ver cómo te va. Su constitución psicopolítica no es muy distinta de la del tipo que puede militar en ISIS. ¿Por qué razón? Pues son fundamentalistas. ¿Quién es un fundamentalista? Aquel que no está capacitado para escuchar un fundamento distinto de los propios. Ha fanatizado tanto sus fundamentos que le es hostil, le es completamente imposible, inviable, se siente amenazado cuando alguien argumenta poniendo en cuestión sus fundamentos, y ahí sale toda la violencia. Y bueno, ahí tenemos muerte al macho, ahí tenemos ahora algo que se ha puesto muy de moda, que es muerte a las héteras. Ahora en el feminismo se está viviendo eso. Sí, una locura. La mujer heterosexual ya no puede ser parte de estos colectivos, porque al acostarse con el hombre es enemiga de la mujer. Entonces, estas son unas cuestiones que están llegando. Sí, y me atrevo a decirte, y me gustaría abundar en eso en una próxima charla, que hay algunas cositas en ese sentido todavía hasta más sutiles, más jodidas, más subterráneas. Pero bueno, lo seguiremos. Agustín, gracias por la ilustración sobre estos temas, desde este enfoque tuyo, que será seguramente merecedor de debate, pero que tiene un coraje cívico interesantísimo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos por la nota, un fuerte abrazo. Hasta luego, Agustín Laje, seguimos en un instante, estamos en la 99.9. Bueno, Rodri, acá